Muy buenas noches a todos. De parte de la Asociación de Larraz, estamos muy contentos, estamos satisfechos por contar con su presencia en esta actividad que hemos querido trabajar con mucho cariño y siendo fieles a los fundamentos que nos sostienen como asociación. Cuando hay que reflexionar sobre el que nos compete, y esa historia es patente. ¿Por qué patente? Porque la vivimos, la reproducimos y somos producto de ese proceso que como comunidad hemos recibido y hemos creado. Y no hay manifestación de una cotidianidad o de una acción social en nuestra comunidad que es el patente, que es producto de un proceso sociohistórico muy interesante que desarrollamos en la nación. Próxima a celebrar el domingo 27. Entonces, como asociación, pues, ofrecer este espacio para conversar sobre ella, para conocer sobre ella, y al mismo tiempo conocer sobre nosotros, hemos querido y contamos pues, con la oportunidad de que nos acompañe el Padre Manuel Benavides. Y mucho de lo que el Padre nos dejó en su acompañamiento con el bloque paraíso es volver a nuestra historia, esa historia que va de la mano de la fe y que no se quedó en el libro, no se quedó en el pasado, no se quedó en los cuentos o en razas de los abuelos, sino es una historia que nosotros como comunidad la seguimos viviendo y reproduciendo. Padre, muchas gracias por su compañía, su presencia. Sea nuevamente bienvenido aquí a su casa, que es Paraíso, y le agradecemos profundamente que podamos conversar. Queremos que sea un conversatorio, que todos somos en este momento partícipes de este evento y que podamos hacerlo de una forma dinámica, con preguntas, comentarios, y esto se convierta realmente en un conversatorio. Porque todos, de igual manera, hemos recibido esta herencia, esta tradición, y todos tenemos igual derecho, igual oportunidad de conocerla y aprender sobre ella. Entonces, la dinámica principal de la actividad es: vamos a conversar, vamos a sentirnos como si estuviéramos en una mesa con un café, a conversar de esto que somos. Vale, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y también agradezco su presencia acá. Llevo 8 años de estar con ustedes y en febrero pasado, enero, cumplí 25 años de haber salido de Paraíso, y en un proceso de desligamiento en ese, como si fueran los bebés destetándome. En esos 25 años venía más al inicio, menos después, y ahora menos en la curva. En parte la tiene la edad y en parte las carreteras, la cantidad de cambios que es insoportable venir de San José a Cartago, y ustedes empezaron a copiar eso y también las carreteras de Paraíso. Pero ese es el obstáculo. Lo demás sigue vivo, ¿verdad? Son 8 años con ustedes y también en contacto de algunos que mantiene vivo eso, que además de la romería, las fiestas de febrero, etc. Y estamos acá, de hecho, alegres de poder volver a la comunidad y a este tipo de actividades también. Y estamos acá, si yo puedo iluminar algo de sus inquietudes, con la investigación que había hecho, las otras también, pues intentaría iluminar un poco, pero vale la pena que diga esto. Me pregunté cuando me llamaron para esta actividad, como que uno se le viene a la mente y dije, no se lo dije a nadie, pero dije mi libro, pero ahí tienen el libro, ¿verdad? Pero me di cuenta de algo, la historia de que es viva y hay que revisarla y sigue avanzando, sigue enriqueciéndose. Me di cuenta por muchas razones ciertos libros que las nuevas generaciones tal vez no han tenido esa
esta oportunidad, ¿verdad? Y como que hay que volver acá cierto tiempo a tratar estas temáticas, lo digo con los libros del padre Lorenzo, con de la romería, con el de la independencia. Entonces dije, no sé qué hacer, seguir hablando y haciendo reuniones, y además el libro ya se está acabando la edición, entonces las generaciones nuevas van a tener pues, que esforzarse para no desligarse de toda esta historia, como para diseños, una historia que parte de lo religioso, pero que va también los otros aspectos, no se queda como fuera. Y no sé si usted podría contar algo. De hecho, la tarea que usted me dejó, padre, habíamos convenido de padre, queremos invitarle, y el padre me decía, bueno, hagamos una conversación real. Entonces, vamos con preguntas, vamos contestando. Si alguna persona quiere iniciar con preguntas, levantamos la mano y vamos pasando espacio para la pregunta. Comentarios, siéntase totalmente en la libertad de hacerlo. Sin embargo, como toda la historia, queremos iniciar situándonos en el espacio-tiempo en donde comienza toda esta historia de lo que es Paraíso en su ubicación de una raza. Y hablamos de muchos siglos, pero al ir entrando en el camino, de ir conociendo la dinámica que dio construcción, que va a construir la romería como la conocemos, pero hay varios procesos sociohistóricos, hitos muy importantes que fueron siendo los cimientos que van a constituir luego lo que es la romería como tal. Y la figura fundamental de la imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Vamos a comenzar, y decimos que el Padre nos pueda ampliar los campos que maneja. La cotidianidad en el lugar del Ujarrás, que dio dinámica e inicio a todos los procesos. El Ujarrás, que fue un sitio no solo de nacimiento del paraíso, sino que fue un lugar fundamental. Hizo reencontrar no solamente a los ujarraseños, sino que hizo que volvieran los cartagos también en su momento. Y obviamente la figura de Nuestra Señora en ese papel de dinámica social, de dinámica económica, política, inclusive en su momento, y religiosa, que significó que dio inicio a estas manifestaciones religiosas que dieron a la romería de la Concepción. Ese Ujarrás, expresamos bien, tiene muchos aspectos centrales. Yo quisiera partir de ustedes y yo nos libremos de una tentación que tenemos todos y tienen todos los pueblos. Es la tentación de querer ser el ombligo del mundo. Hay que intentar evitar eso, porque entonces cuando vamos a observar esa geografía, ese tiempo, esas personas, corremos el riesgo de exagerar, y eso hacía todo, no va buena intención que haya, ¿verdad? Entonces, pienso que Ujarrás habría que situarlo, ya lo saben ustedes, antes de que lleguen los españoles, los indígenas, dentro del área de Huarco, etc. Pero, comparado con los centros de población, Ujarrás, curiosamente, incluso después de los españoles, está como, podríamos dividir las poblaciones en tres puntos, las más grandes, los centros que cuando nos independizamos los clásicos, los cartagos, no sé, Cartagena. Hay una capa de pueblos como que está como en el centro, que tienen una dimensión muy grande, pero que no llegan a eso. Ujarrás está en esa lista de pueblos que van de 1000 a 2000 habitantes. Tienen un tamaño sobresaliente, pero no vamos a decir que Ujarrás era inmenso, que era la capital del mundo, no. Pero tienen ya una categoría. Y están los pueblitos pequeños que son 100 personas, 200 personas, 300. Y son esa división. Ujarrás está como, conforme avanza el tiempo, en esa segunda posición, digámoslo así. Conocemos su posición geográfica y por lo menos su importancia económica, empezando por los productos del maíz y de los frijoles. Luego se le añaden
los plátanos, los bananos, los guineos van a ocupar otro lugar, igual que la caña de azúcar, por hablar del tiempo de la colonia, que van a aumentar la importancia de los garras. A nivel poblacional, partimos de la parte indígena, luego viene la conquista y se convierte en una doctrina indígena. Es casi la parroquia, a veces me preguntan cuándo no será la parroquia Paraíso y no hay fecha, pero en parte sí, porque cuando empiezan a ser pueblos de doctrina indígena realmente están funcionando ya como parroquia, a tal punto que luego no hay necesidad como que un obispo elija la parroquia de Bucarras, ya está, viene por ahí. Se llamaba doctrina indígena y recuerden que en la historia de la medicina tenemos el problema de las pestes, en este caso la viruela, casi que se terminó a Bucarras como pueblo indígena en torno a 1690 o antes. La última crisis fue en 1690, casi que los terminó, pero creo que es indígena o sí, nada más. Y esa tierra que tiene esa geografía, ese paisaje, y bueno, para esos productos empieza a ser ocupada de nuevo por una porción de personas especialmente mestizas, unos cuantos españoles, y tienen también una gran presencia afrodescendiente, negros y mulatos, y la mayoría empieza a crecer ahí como población. Ese es el nuevo Bucarras demográfico, digamos más, ¿verdad? Lo indígena quedó atrás en ese sentido de fuerza viva, sabemos que la mentalidad y los testimonios arqueológicos, etc., eso sigue vivo y hay sangre indígena en nuestras venas, pero la población va a tomar como una característica interesante. Es repoblado por mestizos, negros y mulatos y unos cuantos españoles, pero sigue funcionando como una doctrina indígena. Y eso es interesante, hay que hacer una investigación para ver los efectos en cuanto a cultura, mentalidad, forma de vida, porque no tendría que haber sido así. Cuando los obispos vienen de visita se extraña, porque ya no hay indígenas, no debe ser doctrina indígena, y siguió funcionando hasta después de la independencia, porque aquí estuvo un fraile Marín, ya después en el ritmo de la independencia, pero siempre funcionando como doctrina indígena, de manera que no tuvieron ustedes clero diocesano, sino siempre religiosos franciscanos, como párrafos. Y ahí queda ya una estructura investigativa para alguien que les gustara eso, como siendo desde 1690, pueblo mestizo y afrodescendiente sigue funcionando como doctrina indígena. Habría que ver el poder de los franciscanos, por qué permanecieron, si les interesaba algo en particular. Pero hoy tenemos a un Bucarras que empieza desde sus orígenes indígenas, tiene una importancia media, digámoslo así tal vez, y que va a aumentar demográficamente. También vamos a tener un Bucarras que se fortalece gracias a los bachilleres pacíficos en el momento de la independencia. Intentamos hacer un trato como sabemos americanos. Yo estoy en el propósito de decir que no intentan convencer a los sí. Tal vez en septiembre nos reunamos para ver cuál es la dinámica del Palacio de Cartago en el momento de la independencia, es el tema. Teniendo eso como escenario, en la parte religiosa sabemos que es central hasta hoy día, tal vez ha mermado en el papel que tenía antes, pero la parte religiosa en el que se consolidó Bucarras, la devoción de la Virgen, la romería y paraíso, es en torno a la parte religiosa. No solo por su fuerza natural, sino que tenemos otra que es muy marcada. Recuerden que en la colonia tenemos el patronato real. No exageren ese patronato, algunos historiadores lo exageran diciendo que el poder era el rey era el jefe de la iglesia y la manipulaba y la gobernaba
no seamos necios con los extremos. No solo porque legalmente no se puede decir eso, sino porque en la práctica todo el mundo se dedicaba a las leyes, ¿de acuerdo? No es nuevo nuestra necesidad, nada más que ahora es muy corrupta la costumbre, pero a veces hasta la teoría no funcionó. Y el rey estaba muy lejos y el que ejercía acá ese poder era el vicepatrón, se le llama así, y la autoridad civil local. El rey se enteraba. Le llegaba el aviso y tenía que mandarlo al ministro local, porque él estuvo ocupado de todos los nombramientos de los curas del continente. ¿Sí? Era el vicepatrón local, con una proyección de lo civil y lo religioso y de lo religioso y lo civil. Entonces tenemos a la Virgen de Carrá, tenemos a Cristo como centro, la celebración de los sacramentos, los templos, una distribución arquitectónica y teológica, y en torno a ella y a la Virgen de Carrá también hay la actividad de la religiosidad popular que va a ir creciendo en sus diferentes manifestaciones. En torno a la Virgen muy fuerte, pero no es la política. Por ejemplo, la compañía del trabajo del Santísimo, y ahorita se volvieron otros que hubo, que hay hubo carreras. Pero entonces, hay en la religión un papel central, dos autoridades, la religiosa y la civil, que intervienen, y la religiosidad popular que aporta tal vez lo más delicioso después de los sacramentos y de la parte teológica de la iglesia, etc. Está la religiosidad popular que aporta genialmente en esto, con una belleza que procede de nuestro pueblo. Otra cosa que nos quiero tener en cuenta a la hora de hablar de los movimientos más en aquel tiempo es que hoy día se habla de religiosidad popular y pensamos que entonces popular o excluye o no tiene tanta fuerza el sacerdote, el obispo y hablemos de la élite política y económica, porque es popular. Y hay gente que cuando se cree de la élite se retira de lo popular. Cuidado con esa idea porque en aquel tiempo no funciona. Realmente lo he encontrado que la religiosidad popular era la religiosidad oficial de todo el mundo. Desde el cura, en verdad si no tuvieron ayuntamientos tan tarde, pero si podemos hablar de alguien que tuviera plata, la religiosidad popular de todos, es interesante eso. El doctor que vino a ver si Monserrat sabía pestes, mandó curaciones a través de la cuestión popular, hierbas y todo esto. Cuando ya hay autoridad de ayuntamiento y todo, ellos están progresando en la práctica esa religiosidad popular. No estaba tan centrada, tal vez siglo XIX y XX, moría poquito. Y se diga después de los liberales de 1880 en adelante, ahí sí, yo soy del Teatro Nacional de la élite, ¿verdad? Lo de las religiosidad popular es colonialista y es, decían, incivilizada y había que quitar. Pero en la colonia es realmente también la forma en que las autoridades sacras también celebraban eso. Entonces nos vamos también a reintegrarnos en la misa jurada, la romería de los cartagos, y luego nos vamos a reintegrar con menos fuerza en la romería del paraíso, que saben ustedes son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay la romería de los cartagos y hay una romería propia, pero realmente propia del paraíso. Si no está claro este tipo de puntos, en los que podemos tratar de ese recorrido histórico que hace de esta realidad muy interesante para ustedes como paraiseños. Tengamos ese marco en cuenta para movernos ahí. Recordando algo que se nos olvida, y en mi estudio es más de desarrollo histórico, ¿verdad? Así que el presente histórico me cuesta más y tal vez hay cosas que incluso como 25 años ya no van a ver. Tengan que se encuentren conmigo en esa parte, en la romería del presidente. Por favor. Precisamente esos procesos que el padre nos decía con respecto a la distribución de los medios cartagos, que nos pide el padre que nos pueda ahondar más en este aspecto, considerando lo que es la constitución del milagro
de los piratas, la misa jurada en 1690, y lo que fue la dinámica o la importancia que representaba la figura de la Virgen, al punto que se había convertido esta peregrinación, esta romería, esta visitación que hacía Cartago, la de Cartago, a Bucarás, en torno a la figura de la imagen, que es, como les decía, muy distinta de la romería de los Cartagos a lo que va a significar después la romería de los fariseos. Pero para nosotros es muy interesante considerar estos dos aspectos porque cuando se construye el final, que el padre luego nos hará la construcción final en el sentido de la romería actual, tiene incluido un poquito de todo. Sí, o sea, un poco vamos a distinguir, pero saber que es un proceso histórico y uno no puede sancionar la historia. En esa última instancia, todo hay que tomarlo en cuenta, pero cuando no se distingue, se confunde. Y no falta quien haga una cosa y diga cosas que no son. Hay que distinguir para cuidar más, para tener más conciencia de dónde venimos y que eso nos sufra atentados. Y vamos a ver que hay un momento histórico donde sufrió atentados la romería, porque se puede probar algo que es nuestro, pero reconocer el primer culpable al no conocer todo ese proceso. Antes de dar una luz sobre las dos romerías, nos hiciste así. A ver. Sí, es que me llama mucho la atención porque la cita que usted hace de la población que vivía en Guarras, evidentemente una porcentaje no era indígena. Bueno, no era indígena, digamos, no era indígena. Entonces los paraísos no podemos acercar de que somos descendientes de indígenas. Y los que se trasladaron de Guarras al paraíso no era un gran porcentaje indígena. O sea, los indígenas habían emigrado hacia el bueno. Lo cita usted en el libro de la Independencia, ¿no? Donde presenta su cuadro ahí sobre la población de Guarras, que no era eminentemente indígena. O sea, los indígenas, perdón, habían emigrado hacia las montañas huyendo de la colonia. Por un lado, ya nosotros con el ejército se exterminó el trabajo y especialmente la peste de la guerra. Repito, en Bucarás en 1690 quedó 1 o 7, creo. Y no sé si lo mandaron a Pavlovsky, pero eso se recuerda. Es el origen de Bucarás y de Paraíso a nivel demográfico es mestizo con esos tres componentes. Claro que también la sangre indígena corre en nuestras venas por razones de origen desde 1560, pero que sea la fuerza, que sea, digamos, el componente no. Aquí menos, en otros lugares sí hubo más presencia y prevalencia indígena, por hablar de Toronto, Quito, etc. Pero el Paraíso fue repoblado. Y posiblemente los que venían de Cartago también tenían sangre indígena, etc., pero ya en un proceso mestizo, de un proceso de mestizaje, ¿verdad? Tenemos una historia general que ustedes se saben de memoria, hay que pulirla, pero hay que custodiarla, porque los datos son ciertos, pero a la hora de entenderlos y de combinarlos, hay que tener ese cuidado. A veces en una romería actual, si solo hablamos de piratas, estamos traicionando, se están traicionando ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no existieron piratas? Sí existieron. ¿Tienen que ver con la Biblia? Sí. Pero ustedes iniciaron una romería que no tenía que ver con los piratas. La de los piratas era de los españoles, Cartagos, empieza poco a poco. Ustedes no salían de Cartagos, ustedes eran visitados. Si les pedían que vistieran de riguroso la vida cotidiana, el ayuntamiento o la autoridad, especialmente al final cuando tuvieron un ayuntamiento, Bucarás no siempre, casi nunca tuvo ayuntamiento. Son las cortes de Cádiz que lo tratan a los pueblos, un ayuntamiento. Entonces, ahí vamos de buen gobierno y cuando se acerca el primer domingo de mayo, ya no va a sonar extraño, no el 17 de abril, sino el primer domingo de mayo, los cartagos venían y entonces la orden es, todo el mundo se le pone elegante, visten de riguroso, como cuando llevábamos ropa en el turno, ¿verdad? Y luego me encontré también esto de hacer las calles, y un dato interesante y me parece muy bonito,
la orden de que encalaran las casas, es decir, había que comprar pintura protecta, y el pueblo tenía que ponerse elegante. No sobre ropa, sino las casas, había que encalar. Había visitas, venía la gente de Cartago a pagar la promesa de la misa anual. Esa misa se debe a dos cosas. A 1666 por los piratas está bien, pero no por lo que dice el audio, que ese día se empieza a hacer el gobierno de Bucarrá, se hicieron el juramento, la misa, eso no pasó. Él cometió un error ahí, exageró, sino que la gente, en el papel de la religión, en nuestras vidas, y en ellos mucho más, en cualquier emergencia, se encomendaban a Dios y a través también de los santos, como no iban a encomendarse a través de la Virgen, la patrona de Bucarest, la Virgen de la ahorita vamos a entrar en otro ejemplo, ¿verdad? Pero está bien. Ellos se encomiendan, ¿y qué hace el pueblo? Y le agradecen, y eso queda en su memoria, y empiezan a recordar ese día y empiezan a crear una devoción y una misa de ellos hacia la Virgen, el primer domingo de mayo. Y después, la autoridad de Cartago, en una crisis de viruela, vean que no fue el mismo día y no fue en Bucarrá donde se hizo la promesa de la misa rural. El mismo día, Cartago, en 1690, frente a esa crisis de viruela que se terminó a los indígenas de ahí, pero también afectaba a todos los pueblos. En una emergencia, todos los pueblos de Cartago, por lo mismo, se encomiendan a Dios, a sus santos, etc. Y se da cuenta que el pueblo ya tenía la costumbre por su cuenta de ir a Bucarrás a visitar a la Virgen por lo de los piratas, pero no había ningún documento donde se hiciera constar que se había jurado, que era una promesa, que la autoridad principal iba a respaldar hasta los gastos de la misa. Fue hasta 1690 que ante esa crisis, revisando ya la hermosa tradición, pero no había promesa, que ellos la hacen. Por los piratas, acogiéndose más bien a la fuerza del pueblo, y también para que los librara de la peste de la vida. Entonces, la viruela ha sido muy discriminada en nuestras celebraciones, y no son solo los piratas, también es la viruela, parte de esa promesa que era divina, que los cartagos los visitaran a ustedes en Bucarest. Sí, bueno, mi pregunta, Hay que acercarse. comentario, sería, digamos, la romería de los cartagos, la autoridad otorgaba y obligaba que fuéramos sus mejores vestimentos, ¿verdad?, arreglaran las casas. Ver a la gente que vivía ahí, que lo menciona, sería que la autoridad quería que cuando los cartagos llegaran, vieran que eran personas bien superiores, que eran personas de autoridad. Eso incluyó con el traslado a la gente en 1832, incluyó cuando llegaron a la romería, los cartagos a los paraísos. ¿Usted cree que incluyó eso en el traslado de Bucarrás a Paraíso? En cuanto a esas dos indicaciones de encalar las casas y vestir de riguroso, no, porque era como vida cotidiana normal. Nosotros heredamos algo, yo lo mencioné muy rápido, yo no sé, creo que a ustedes les pasó. Para el turno, para la fiesta personal, hacían un esfuerzo por comprar tela nueva y hacerse un vestido nuevo en año nuevo a veces. Pero en muchos pueblos de Costa Rica, esas ocasiones desde antiguo, más bien ahora no, porque hay ropa para tirar por arriba, ¿verdad? En aquel tiempo donde no había tanta ropa, era una costumbre popular de poderse vestir, estrenar. Y usted tiene razón en que no todo el mundo lo podía hacer. Y no solo Carrás era pobre en esto, sino el mismo Cartago. Hay relatos donde el obispo dijo: hay que celebrar una misa a las 4 de la mañana
para que los que casi se están mantenidos vestidos con cáscara de los vástagos de dinero no les dé vergüenza ir a misa, que se celebre en la penumbra para que nadie lo vea medio desnudo. Hasta el mismo Cartago tenía problemas de este tipo, entonces no es como una determinante que luego vaya a... Y eso pasa si al final de la colonia, porque repito, Ugarra no tenía ayuntamiento. Es hasta 1813 que se funda el primero, se suspende al año siguiente, y luego hasta 1820 que vuelve a tener ayuntamiento. Pero es de la autoridad local, no de Cartago no tengo nada, sino que es la misma autoridad de Ugarra la que da la orden. Es como para recibir bien a las visitas y que también no se lleven una mala imagen, ¿verdad? Se debería afectar las cercas de las calles, a todos los árboles, para esa presentación elegante para recibir visitas. Nada más ese sentido. Son muchas razones políticas y económicas las que van a dar la respuesta a la pregunta que usted me hace sobre el traslado. Digamos que la parte de la vestidura y acá de las casas no iba a ser determinante. Es otra razón, es que en otra ocasión cuando llegue que es el 13 de julio, ¿verdad? Hacer un traslado, podamos hablar de las razones reales de por qué los trasladaron ustedes. Tal vez mencionemos aquí un poquito ahora, ¿verdad? Pero quizá la última sería, tal vez nos puede explicar un poquito la transformación de la romería de los Cartagos para la romería para el diseño. Perfecto, sí. Tenemos solamente desde el punto de partida de la de Cartago, hay más detalles, pero me interesa mucho para el diseño, porque hay que cuidar su pasado, no hay que cuidar, no hay que traicionar a sus mayores. Dale, perdón, me parece que usted es un conversatorio de 13 de julio. No. Pero tenemos testigos de esos movimientos. Este lado no se allí. A veces me meto yo y llevo a la casa, qué bruto, digo, la boca. Puede ser otra cosa bonita de venir acá, claro. La de los carteros tiene los obligados a venir eran los de Cartago, son los que hicieron el programa. Yo voy a decir algo más, voy a mencionar varias veces a Radio Prado, no quiero hacerlo como para decir que su trabajo fue malo, fue pionero, tiene datos ciertos, muy interesantes, pero él también metió la mitad a la hora de interpretar los datos. Yo pensé que era que no había tenido acceso a los documentos de archivo, y ahora compruebo que sí tuvo acceso a la documentación, entonces ahí yo no me puedo excusar como historiador. Él se empeña en el 17 de abril, se empeña en los piratas, se empeña en cambiar el nombre a la Virgen, y entonces empieza a hablar de la romería de los Cartagos al final como un olvido. Pero, y achaca el olvido a su abuelo y a su abuela, a su bisabuelo, a los de acá, y no es justo, el olvido es de los Cartagos y fue que sucede porque así, porque ustedes no tenían obligación. ¿De acuerdo? Pero los Cartagos hicieron la promesa. ¿Qué pasó? No fue olvido, no lo que dice en el libro de Eladio Prado, no era eso. La romería se siguió haciendo. Nada más que como ustedes se los trajeron para acá, a partir de 1833, la romería se hacía de Cartago aquí. Porque era la Virgen la que le había hecho la promesa, no la tierra de Ugarraz. La romería se hizo de acá hasta 1852. No fue un olvido como ese la deuda, y por lo mismo no tiene que reclamar ya nada. La romería de los Cartagos se suprimió porque lo pidieron así al obispo, y eso se llama, ahorita se me olvida el término canónico donde se usa. Ellos le pidieron al obispo que lo librara de esa promesa, porque en aquel tiempo era real. Si había sido una promesa, obligaba en conciencia, ¿de acuerdo? Los juramentos de antes valían, pero podía pedirle a la autoridad correspondiente que relajara la promesa, relajara el voto. ¿Por qué? Porque la romería había entrado, ellos dicen aducen razones económicas, porque había que pagar 10 pesos, ¿no? El que entraba la plata. Pero la razón, cuando le consultan al cura,
La razón de cadena es que había ciertos desórdenes en la romería. ¿Quieren detalles o no quieren detalles de los desórdenes? No han sido iguales, hoy también hay desórdenes, no me lo niego. Y no hay como que digo lo que el ser humano además de su libertad. Y luego, yo sé que hay situaciones que a veces son difíciles y no muy de acuerdo en cómo, pero también ha sido como un folclore humano a través de su historia interesante, ¿verdad? Hasta la Virgen de los Ángeles pasó con la cofradía de Dios. Esos desórdenes no son muy católicos, no son muy éticos, no son muy morales, y tienen que ver con, a veces, con el licor, con los juegos, y tienen que ver con el desorden en la propagación de la especie humana. ¿De acuerdo? Esa frase no es mía, la dijeron sus antepasados en 1833. Hicieron una reunión solemne con las autoridades principales para solucionar el problema del desorden en la propagación de la especie humana. Y eso pasaba en la romería. ¿Verdad? Otro ingrediente que tiene que ver con el traslado, muy interesante, es que cuando ustedes los trasladan aquí, a Cartago se le reducen las tierras donde ellos sacaban leña, bejucos, leña y madera. Se le reducen las tierras. En aquel tiempo se es muy celoso de las tierras de una comunidad porque viven de la agricultura. Entonces, es un problema. Si me quitan tierras, ¿qué pasa? Cuando nos traen acá los medios paradiseños que los cartageneros vienen a sus tierras y sacan madera, bejuco y que dicen. Y aunque ustedes no crean, toda esa moda hoy día de conservar la naturaleza y de reforestar ya está. Nombra, guarda bosques para que vigilen la frontera de las tierras. ¿Y qué pasa? Cuando se encuentran ahí con los cartageneros se llaman pleitos. Se peleaban. Y después esas peleas se trasladan a la romería. Se trasladan a 2 de febrero y a 2 de agosto. Unas aquí en febrero y las otras en Cartago. Pero la romería se vio afectada. Entonces, ¿en qué acababa la romería? En pleitos. Muchos cartagos y paradiseños, por muchas razones, además del licor, por la invasión de sus tierras. Le piden al obispo que relaje el voto. Y Monseñor Llorente, que es el primer obispo de Costa Rica, lo relajó el 4 o el 6 de octubre de 1852. Ahí se acabó la romería. No fue olvidada. Bueno, cuando se lea en el lado, sepan que por descuido o olvido de la razón. Estamos ahí con un final y se acabó. ¿Qué pasa? No se volvió a hacer. No hay obligación. Esa es la romería de los cartageneros. Ahora viene la romería de los paradiseños, que a mí me parece, sin olvidar a los piratas, sin olvidar ese pasado, me parece muy hermoso, pero desde que estuve con ustedes y desde estos 25 años siento que eso no va valioso, pero es lo que menos se menciona en la romería. Y debería ser sin olvidar a los piratas. Deberían de mencionar lo siguiente: a ustedes los arrancan y los para acá. Sus antepasados no querían pedirse para acá. Ellos preferían morir allá, a su tierra. Nos obligan, los traen aquí casi que engañados, porque creyeron que era un paraíso, y eso no fue un paraíso. Como saben, era un sub y baja, no había nada. Las tierras astillosas, diferente a la de Barras, que es muy buena para la agricultura, y luego los van abandonando a su suerte. Les prometieron la seca en la Meca en cuanto a apoyo para construir aquí su pueblo, y los empiezan a dejar ahí olvidados. Y empiezan a debilitarse en importancia y en demografía y en economía, porque los afectó tratados en todo. ¿Qué pasó después? Que como si no fuera suficiente, se vienen en julio, y ahí por septiembre les anulan los títulos de las tierras que se le habían dado a Carras en 1823-24. Todas las tierras que subían después de la laguna, de la Juncal y de Santiago, llegando hasta la calle que divide a Cervantes de este lado. La calle se bajaba por la puente, ahí está hay un poco ahí todavía de 1824 de esos proyectos.
y bajaba en línea recta hasta que hacía un cuadro como los de hoy, que dice Llanos de Santa Lucía, hacía un cuadro desde el río y bajaba hasta los límites de las tierras penosas. Es todas esas tierras que les habían dado en 1824, curiosamente, en 1832, después del tratado, después de que los debilitaron, todavía los debilitan más porque les anulan los títulos de las tierras y vuelven a ser tierras de cantar. Ahí tienen un escenario que los va a acompañar, ¿verdad? En una situación difícil. Y luego ya decir, pero con corrupción interna para eso, pero otro día hablamos de eso. ¿Qué pasa? Ese fue el correo. Hasta que en 1897, creo, si no tengo repasan acá, por favor, mandan acá al padre Garita, no siempre dice, mandan al padre Garita, Juan Garita. Él llega acá en enero así y se toca con la pieza de ustedes, todo de y además de llevarse la misma sorpresa que me llevé cuando vine aquí en 1992 y ver el pachangón de ustedes, y era más grande porque tenía la novela menor de antes del 2 de febrero y luego tenía la novela mayor que era mucho mejor después del 2 de febrero. Ustedes eran filisteros, la pasaban re bien. Y el padre se le ocurre algo, conoce las ruinas, están las ruinas llenas de bosque, el cementerio inundado de almácigo de café, y él propone al pueblo que bajen a limpiar, van 600 voluntarios a limpiar las ruinas y el cementerio. Y él se emociona, hablando con una persona, le manda una carta a Monseñor Fila, al obispo. No hizo creo que mucho error, porque si no se podía hacer, no se le problema. Él muy sabiamente le escribe al obispo y le propone: pasa esto y esto, le he dicho al pueblo que vayamos a limpiar las ruinas, que era su antigua casa y que no puede estar, la casa de la Virgen, la antigua casa de la Virgen, que es sagrada, que es un oratorio, no puede estar como está. Hay que limpiarla. Y a mí se me ha ocurrido que sería bonito que usted nos dé permiso de ir a celebrar misa allá después del 2 de febrero. Y sería genial que usted viniera a presidir la misa. Lo invitó de paso. Y lo hizo, no pudo venir, pero dio el permiso. Y fue la primera romería de ustedes. Tiene fecha todavía, el 1 de febrero de 1897. Es la primera romería de ustedes. No se mencionan los piratas, se mencionan los y dice aquella tierra importante, dice el obispo. Esa tierra importante de Lucarás está descuidada, tiene colmenas, pambrales, bosque adentro, ha visto fotos, por cierto, ustedes de eso. Y a ellos que le hacen el guerrero, ofrecen ustedes de limpiarla y llevarla a la patrona otra vez a su antigua casa y celebrar la misa. Esa es la romería del paraíso. Esa es la romería que hasta hoy ustedes realizan con unas interferencias que hubo, porque ven que se hacía en febrero. Como los pachangueros no empezaron a aparecer siempre de sol. Y el padre de familia de Bolaños, Claudio Bolaños, empezó a tocar en el cante. Él venía de fuera, no entendía muy bien la historia de ustedes, su emoción, su cultura, y empezó incluso a todos los altares movibles de Corpus Christi que se hacían acá, como en la colonia, aquí todavía en 1900, él llegó como en 1919, creo. Todavía se hacían los altares movibles de la colonia acá, y los eliminó. Pero también empezó a afectar a los hombres. Pero vean que es al padre Juan Garita quien se lo deben ustedes, que la inició, los motivó, y no se le menciona jóvenes en las calles, que no le nombran la calle aquí, porque es el autor que los motivó a crear su propia romería. No se debe a los piratas, se debe a querer llevarla a aquel lugar. Detrás de eso hay una mentalidad. Desde 1832 a ustedes los arrancaron de ahí. Siguieron yendo a esa tierra a trabajar y ustedes son organistas como el resto del país, esa malicia indígena, de manera que se trasladan, pero se pasaban de lunes a viernes en Bucarest, y allá no me podían. Tenían yendo a trabajar en el lógico, tenían su vida, pero había
una presión fuerte por aquello de traslado, porque supuestamente ahí se moría la gente, pero lo hicieron. Pero tenemos esa riqueza en la romería que ustedes van a realizar, ¿verdad? Que ustedes la crearon, y es para ustedes con Jesús. No era la Virgen la que quería ir, era usted. Es un pasado vivo, es una cosa hermosa, es un pasaje. Es una injusticia que se recuerda, ¿verdad? Una injusticia que se recuerda, porque los obligaron, los abandonaron aquí y les quitaron sus tierras. Y siguen añorando aquello. Hasta ustedes hoy día lo siguen añorando por el paisaje, porque quieren lucirse en la carrera de la Candelaria después, y entonces suben y bajan, se entrenan. Todo eso está ahí, todo eso está en su cabeza, en su espíritu, en sus venas. Es la historia del paraíso, es una mentalidad, eso no se borra, eso crece, aunque incluso yo pueda rechazar mi pasado, uno es baboso, uno sigue viviendo de eso está vivo, ¿verdad? Y creo que no necesito dar ejemplos hasta hoy día de cómo eso palpita en ustedes en varios campos, hasta la carrera que hacen, yo no sé, deberían de prohibirla porque se joden de las rodillas y de acá, y eso es atentar contra la salud pública, pero se manifiesta en la pintura, en la música, en el arte, eso está, y eso no sé, eso usted sigue. Por eso el libro que escribí dice: la romería Ojarrá es reducto de la identidad cultural de Paraíso. Reducto es una edificación militar que defiende, protege. La romería es, junto con la Candelaria en febrero, es un reducto de su identidad, de su cultura. Los protege, los cultiva, y pruebas hay para arriba y para abajo de eso, ¿verdad? Con los pros y con los contras, eso es importante. Ustedes saben que todo pueblo y toda cultura, toda mentalidad tiene pro y contra. En ustedes, bueno, en todos lugares mucho más los pro, claro está. Yo no les voy a decir los contra porque es capaz que se enojan conmigo. Aunque me lo pidan, no lo voy a decir. No, son pocos. Y no es que sean de todo malos, sino que uno tiene que saberlo, porque se puede perder de cosas precisamente por esa mentalidad. Puede ser una atrofia si se llega a un extremo, es peligroso. Pero gracias a Dios que ustedes tienen eso, porque hay pueblos que han perdido todo, en Costa Rica, han perdido todo, su cultura. Pero entonces ese es el origen de su romería. Yo dije algunos datos y no sé si quieren preguntar algo sobre su romería, porque sé que afloraron en su cabeza algunas cosas que no calzan del todo con este presente, porque dije fechas, dije el primer domingo de mayo, etcétera, etcétera. Para darle un chance a ustedes. Porque el traslado de febrero a abril. De febrero a abril. Hay varios culpables, y aquí aprovecho para lo siguiente: sin cerrarse a lo de fuera, cuidado. Un problema de la mentalidad de un pueblo es que se pueda cerrar hacia afuera. No debe ser. Tampoco se abran a todo, porque afuera hay muchas tonteras. Este mundo tiene demasiadas cosas tontas, ¿verdad? Y a veces con fuerza, y pueden quitarnos nuestra cultura. Ahora estoy muy enojado porque la gente está hablando de tú, cuando usted y yo hablamos de usted o de vos. Somos ticos, ¿verdad? Y ahora en la escuela, en el kinder, el niño, los maestros le enseñan a decir tú. Digo, Carmen Lira se debe estar revolcando en la tumba. Si los maestros son los defensores de la cultura en primer lugar, en medio de otros, ¿verdad? No hay que cerrarse hacia afuera, pero hay que tener cuidado, tampoco van a aceptar todo lo de fuera. Pero ¿qué pasó? Aprovecho por esto: cuiden la romería, y cuiden la romería de interferencias extrañas, porque eso fue lo que pasó. Gente de fuera que no los conocía a ustedes, que no formaban parte de niños de esa devoción, porque el párroco viene y tiene que aprender la devoción, pero ustedes no la aprendieron de sus papás chiquitillos, al pie de la Virgen, en el turno, la Candelaria, etc. El que viene no. ¿Y qué pasó? Que hay tres interferencias que voy a mencionar: Eladio Prado, el padre Claudio Bolaños y la colonia española en Costa Rica. Eladio Prado, ¿por qué? Él no dijo cambiemos la fecha, pero sí la sugirió, insistió, porque a él se le metieron los piratas acá, y solo piratas, y tenía que ser. Los cartagos hacían el primer domingo de mayo la romería,
A él se le metió que tenía que ser el 17 de abril, 17 de abril. Dice. ¿Cómo los convenció a ustedes? Escribió el libro, pero además escribió una novena que ustedes rezaron, sus mayores rezaron todos los años. Y en la novena incluía su relato histórico. Entonces puso a todo Paraíso a recitar la historia de él. Cuando yo vine acá y el profesor Francisco Enríquez me daba clases de historia oral, de la memoria oral, yo le creía a él, bueno, y es cierto, existe la memoria oral, y yo vengo acá y los entrevisto a ustedes como memoria oral, y cuando yo me doy cuenta y leo el trabajo de Eladio Prado, ustedes habían perdido la memoria oral. ¿Qué me estaban recitando como memoria oral? La historia de Eladio Prado. Interfirió de manera fuerte. Yo escuchaba a sus mayores, muchos ya murieron, y yo los empezaba a escuchar. No, esto es la novena de Eladio Prado, este dato es el otro del libro de Eladio Prado. Logró sustituir la memoria oral de ustedes, porque también tenía algo. Cada vez que alguien decía que era la Virgen de la Candelaria, él le mandaba una carta y un artículo en el periódico. No, señor, no es de la Candelaria, es del rescate de la Limpia Concepción, del rescate de Ugarrás, y así hasta el padre Claudio lo está diciendo, y los predicadores de la novena lo están diciendo, y en el libro yo lo probé, porque él quería quitar Candelaria y solo rescate la Limpia Concepción del rescate de Ugarrás. Ve todo lo que hizo. Esa es una interferencia. Antes de las dos siguientes interferencias. Padre, no, yo quisiera mencionar también que cuando Juan Garita hace la petición a Tiel, él también menciona y convoca para las 600 personas que vienen, convoca también el Campo Santo. Vos lo decías ahora que está con el máximo, y eso quiero comentar porque se ha venido retrasando. Ahora que vos estás hablando de los antepasados, que la tierra que nos trae, eso es el cementerio colonial, que un grupo, pues, nos hemos estado organizando para ver cómo lo podemos rescatar. Los hablaste ahí de Juan Sabino, que ya estoy investigando y metiendo un Juan Solari, pasa porque una de las preguntas que comentan y hacen a uno es que ¿por qué sienten el cementerio colonial después de 1814 por aquellos gases neumáticos que se tenían, los miasmas, que pudrían, ocupación de los cuerpos? Se pierde, ¿verdad? Y ese es el punto que querías tocar ahí, de esa amalgama que había entre Cartago y Paraíso, y que los vendieron, que empiezan a vender todas esas tierras. Y ahora que mencionabas pues, esa intervención, porque no es a él, porque aquí han venido muchos sacerdotes que no conocen la historia y quieren cambiar, quieren hacer las cosas pues a su manera, y eso es algo por eso uno decir muy bien el producto. Esa es la base, no podemos desligarnos de todo ese tipo que nos identifica, que nos pasa de identidad, que hay que rescatarla. Por eso es que estamos tratando de hacer este tipo de actividades. Sí. Exacto. Y que nos más antes de entrar en el... Exacto. Vean qué interesante esto del cementerio, porque por eso les decía, uno tiene que verlo de fuera con cierto lupa, pero tampoco cerrarse, porque fue alguien externo que viene y los anima para ir a limpiar las ruinas. Las ruinas también habían sido olvidadas, como había sido olvidado el Campo Santo, y él también aprovecha y lo limpia. Tuvo que pelearse un poquillo ahí con el dueño del almácigo que estaba sembrado ahí. Pero vea qué interesante, hubo un olvido. Podría ser por muchas razones. Una, a ustedes les costó mucho construir aquí, es decir, no fue fácil. ¿Y cómo iban a estar preocupados de allá? Puede ser que ya conforme pasan las décadas, pues hubo un descuido, sí, pero es alguien de fuera que viene y se da cuenta y los convence para ir a limpiarlo. Ve que lo de afuera también puede ayudar, ¿verdad? Eso es importante. Ahí queda otro tema pendiente de identificación. ¿Cómo después de haber ya salido de las emergencias de construir aquí,
que no fueron pocos años, deben haber sido 2 décadas, ¿por qué no se acordaron de las ruinas? Ahí queda la pregunta y que a ver cuántos historiadores salen para que investiguen, porque ya yo no tengo tiempo, la vida no me va a alcanzar. Y no sé si hay documentación, pero esa cuestión que usted dijo está unida a todo esto, ¿verdad? Y me extraña mucho por la devoción que todos los católicos, y ustedes todavía, por dicha, gracias a Dios, tienen a sus muertos. Es interesante preguntárselo también, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se olvidaron del cementerio colonial? Bueno, ahí quedan preguntas y ustedes tienen que empezar ya a investigar, ¿verdad? Con seriedad, no suponer, porque suponer es un cuento de hadas y no sirve, tiene que estar bien documentado. La segunda distorsión, entonces, ya la mencionamos, el padre Claudio Bolaños, ¿verdad? Venía de fuera, los dos, Prado venía de San José, y Claudio Bolaños ayudó a este olvido y a esto que estamos tratando de aclarar, porque se pasó de fecha. Sí, me queda la duda. Usted expresó muy bien la influencia que tuvo este señor Prado en la oralidad de nuestra cultura ancestral. A nivel eclesial, de las autoridades eclesiales, no hubo alguien que intentara corregir eso para que se retomara la idea de que los paraiseños empezamos a visitar Orlas. Es algo interesante. La historia, nosotros hoy día la podemos analizar y uno es ingrato. ¿Por qué uno es ingrato? Es que es muy fácil aquí sentados usted y yo no sé si yo estoy viendo unos aparatos de comida por ahí, y muy fácil y muy alegre, muy bonito que vengamos acá y muy cómodo. La historia viva es mucho más sacrificada, ¿verdad? Tiene más elementos, no es fácil. Entonces, esa pregunta que usted me dice es lógica, pero tenemos que situarnos en el tiempo. Vean qué interesante. A pesar de las distorsiones, esa investigación de Eladio Prado, que tiene muchas cosas buenas y todo, y son aportes, no la mandó a hacer nadie de Paraíso, sino que fue el arzobispo de San José, que le dio el archivo de la curia a Eladio Prado y le dijo, haga la historia de la Virgen. Porque Eladio Prado se vino a una de las romerías en febrero. Él fue testigo de que las romerías las hacían ustedes en febrero. Vio todo con los capuchinos que en ese momento estaban atendiendo la parroquia, y el arzobispo le dio el archivo y le dijo, haga la historia de la Virgen. Vea qué interesante, ¿verdad? Y hizo lo que pudo con una intención, porque él dice, yo le tengo mucha devoción a la Virgen y eso es lo que va a privar. Le preocupó más, y me parece muy respetable, su devoción a la Virgen y luego la parte histórica, pero él combinó todo. Entonces sí hubo una autoridad eclesial a la que le debemos incluso ese impulso. Pero después el arzobispo no solo tiene mucho trabajo y no es historiador, sino que ellos confían en el trabajo investigativo de Eladio Prado, que no fue solo ese, hizo el de la Virgen de los Ángeles, hizo el de la franciscanos en Costa Rica, desde la colonia, hizo varios estudios históricos. Fue un aporte, pero a la vez él metió la pata en algunos detalles, no en todo. Entonces no podemos esperar que una autoridad eclesial, que tampoco tuvo el tiempo de hacer toda esta historia, porque tiene que atender todo el país, bueno, por lo menos la arquidiócesis, y no son historiadores, no iba a hacer eso. Entonces confiaron que el párroco Claudio Bolaños confió que sí. Entonces no podían intervenir ni dieron ningún. Él quiso, eso sí lo tengo que decir, Eladio Prado quiso que la autoridad, el obispo, diera un documento ya oficial cambiándole el nombre a la Virgen. Él quería que solo la llamaran del Rescate de Ujarrazo, la limpia. No quería para nada la Candelaria. Bueno, no quería, no que él estaba ahí en disgusto, sino que él decía, su título es este y no es cierto. El título del rescate es muy reciente, es a finales de la colonia, y se debe a los Eladio Prado y Claudio Bolaños, y luego el padre, el nuevo obispo de Rafaela, Enrique Bolaños, la cambiaron entre los tres. Parece que tuvieron que suspenderla unos años por los desórdenes que hacían los paraiseños, y cuando la reiniciaron ya la pasaron para el padre Claudio, la tuvo que volver a era muy rígido el padre Claudio, a volver a suspender por desorden, y cuando viene el padre Enrique Bolaños la vuelve a hacer y de aquí para acá, ¿verdad? Casi no ha sido interrumpida, pero la lograron pasar a abril, pero se equivocaron, era el primer domingo de mayo, si querían hacer fiel al pasado, y la pasaron para el 17 de abril para hacerlo coincidir con 1600. Ya tenemos varias razones para entender que no era
correcta esa lógica para cambiarla, ¿verdad? Hay otra, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Lo último que hablamos de los dos nombres, ¿verdad? Se le está dando también cómo queda en este momento. Entonces, una sola para la carrera calendaria y la otra para la familia. Quedaría así. Sí, John Eladio Prado sí se atrevió a escribirle al obispo para que cambiara el nombre. Yo no me voy a atrever, Dios libre. En primer lugar, no sé si el obispo me va a hacer caso y capaz que ustedes se enojan conmigo. Y eso no, lo segundo es lo que menos quiero. Creo que la historia a base, incluso con interferencias, ya va logrando tener un lugar entre nosotros, ¿verdad? Si nos volvemos muy rigurosos y estrictos desde la lógica humana, creo que vamos a tener que cambiar el mundo y ponerlo patas arriba, ¿verdad? Pero tampoco eso es una forma bonita. La razón no siempre nos ayuda a defender lo verdadero, incluso con su folclore, con sus colores, con su cariño. Entonces no se trata ahorita ni de cambiar la fecha ni de cambiar el nombre, pero que sí Paraíso tenga claro el proceso histórico y valore su autoría en este hecho tan importante. Entonces, a la Virgen habría que llamarla, yo preferiría llamarla Candelaria, Nuestra Señora Candelaria de la Limpia Concepción, preferiría eso, pero a la actual. Tampoco es necesario hacerlo porque conforme pasa el año litúrgico, ustedes en febrero Candelaria, en diciembre Limpia la Concepción, y teológica y litúrgicamente está correcto. Lo que no está correcto es el rescate. Ya vimos por qué, porque no es lo de los piratas, porque no es el 17 de abril, pero hay otra razón. En la investigación me encontré que el rescate se debe a los franciscanos y fue una necedad de un religioso, alguien externo, que quiso mucho a la Virgen. Eso sí quiero defenderlo. Él quiso mucho a la Virgen y le cuidó el templo. Si ustedes ven el último capítulo del libro sobre cómo era el templo de Hujarrás por dentro, él cuidó mucho ese templo, lo embelleció genialmente, pero ustedes no usaban el rescate. Y eso que ven en la fachada, por si acaso me va a preguntar alguien ahorita, es posterior. En 1822 hubo un terremoto y tuvieron que reconstruir el templo. La que más sufrió fue la fachada. Y cuando lo reconstruyen, agregan ese bajo relieve que todavía está ahí, viva, ese cuadrito que todos lo han visto, ¿verdad? Eso fue posterior, 1822, 23, 24, que empezaron a reparar el templo, porque el terremoto afectó mucho. Y entonces, ¿el rescate qué se debe? Bueno, ustedes eran pobres, digámoslo así, ¿de acuerdo? No había ayuntamiento. Estaba la imagen de la Virgen, la iglesia estaba muy mal, y el franciscano que estaba ahí, por no sé qué razones, esas imágenes son coloniales, y las manos de la Virgen se pueden zafar hasta hoy día, y se puede zafar la mitad del rostro. La escultura colonial parte las imágenes acá después de hechas para meterle los ojos de vidrio. ¿Y qué hicieron? Se llevaron la faz de la Virgen y las manos para el convento de Cartago, en un altar se las pusieron a otra imagen y la expusieron al público y recibió el nombre de Virgen del Rescate de Hujarrás. Es la primera vez que aparece en Cartago, no en Hujarrás, aparece allá. El franciscano lo hizo, él es el párroco y duró mucho. Es uno de los franciscanos que va y viene, duró como 20 años de párroco con algún laxo ahí, y él se empeñó en los documentos y en las predicaciones de decir Virgen del Rescate, Virgen del Rescate. Cuando todo el mundo hacía los recibos de los pagos de las misas, decía, recibí tanto el 2 de agosto por la misa de la Virgen de la Candelaria, él ponía por la Virgen de la Misa del Rescate. Y intentó cambiar el nombre, lo puso por todo lado, fue logrando algo, pero no triunfó. Sí, bueno, siempre lo tratamos, ¿verdad? Hablemos del traslado. Era un franciscano que venía posiblemente de Guatemala. Hablemos del traslado de la población en 1800 y resto, con Toigri, ¿verdad? Ese traslado se contaba con el permiso del obispo para traerla para acá. ¿Y desde cuándo empezaron los cartagos? Porque me imagino que bueno, cuando era alguien que estaba aquí en Paraíso, y les quedaba más cerca todo del Paraíso que allá abajo. Sí, no teníamos... Yo pienso que fue alguna interferencia de trasladar a la población al Paraíso
para que el cartel no le quede más incómodo ir a guardar. Ah, no, eso es muy... suena lógico, pero muy interesante, pero muy cómodo. En julio, bueno, yo creo que vuelvo a decirlo y vuelvo a meter la pata, ¿verdad? Me estoy ofreciendo. Hagamos un trato. En julio sí vamos a hablar de eso. ¿Qué significó la Virgen en el traslado y qué fue la realidad detrás del traslado? Pero por ahora le hago un resumen. No es la razón. Si hubo el permiso del obispo de trasladar para acá. No había obispo. Es el gobierno el que se encarga de ordenar el traslado y tiene que venirse todo mundo. Sí. Entonces al obispo no le consulta, no teníamos obispo, y además como es después de la independencia no le iban a consultar a nuestro obispo, que es el de León, Nicaragua, pero no lo iban a hacer porque la independencia provocó ahí sus enredos. Esa es otra conversación de septiembre, pero por favor. Hablemos ya pues, entonces para los pendientes. Vale, yo recuerdo que el rescate, es decir, mis papás hablaban del rescate, porque fue un rescate que hizo la Virgen de la población que vivía en Ojalá, por inundaciones y pestes y no sé qué montón de cosas más. Entonces la Virgen sonó las campanas y no sé qué más cosas para que la gente entendiera que la Virgen rescató la gente de Ojalá para que tenía barridos. Eso es lo que contaban mis papás del término rescate. Exacto. ¿Hay otra pregunta para seguir? ¿Es así? Porque eso me interesa mucho retomarlo. No, tal vez agregar que cuando mencionas a José Joaquín Mial, que es el monje el franciscano, el religioso, sí. Sí, pero independientemente el rescate o la historia, ¿verdad?, de los piratas, no los piratas, ¿dónde queda lo que es la tradición? Eso que está diciendo el compañero, la leyenda, sí, que hace grande, que le da esa esencia y que le hace ese matiz, esas historias. Exacto. Como los capuchinos, lo que se comenta, que es mediante la tradición oral y lo que hace grande pues, a la memoria, a todo ese tipo de cosas que nos va dando esa identidad. O sea, el punto es que yo te entiendo, como historiador que son siglos, te admiro mucho que en casa que es la esencia de lo que es, que no son ni virtud. Pero el punto que quiero tocar es que independientemente sea rescate, sea la Candelaria, para los franciscanos, sea la Concepción, nosotros tenemos esa bendición de celebrar esta imagen. Sí, 3 fiestas grandes. Sí. El punto es sí, el valor de la tradición popular. Bueno, está bien, vamos partiendo de las dos. Lo siguiente, el problema es que eso de la inundación y de la tradición popular con el rescate de las campanas no lo manejaba el pueblo, porque había sucedido mucho tiempo atrás y todavía con el traslado, todos estos inconvenientes. La gente empieza a hablar de eso porque lo leyó en el libro de Eladio Prado, lo de las campanas, y lo de la inundación también está en Eladio Prado. Y hay documentación histórica, sí. El problema fue la forma en que él quiso llevar todo al 17 de abril, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, hasta lo que escucharon ustedes de sus abuelos es de Eladio Prado. Eso es interesante. No se nos olvide. Ahora, ¿cuál papel tiene la leyenda? Nos falta todavía una interferencia, me la recuerdan por favor, que creo que es muy importante porque esa fue más difícil todavía para la romería. Pero antes de pasar a eso, ya que usted mencionó el término leyenda y me interesa mucho, se lo agradezco por lo siguiente. Estoy peleado con historiadores, con gente de cultura, con periodistas, ni se diga. Ellos no saben que yo estoy peleado con ellos, claro, no se lo digan por favor, pero yo estoy enojado con literatos, con científicos, con un montón de gente. ¿Por qué? Han difamado la palabra mito y la palabra leyenda. La difamaron por la necesidad de la ilustración y del siglo de las luces y de las ciencias exactas, que por dichas ya se llevaron su golpe y ya las ciencias ya bajan más las orejillas y dicen nosotros no tenemos toda la verdad, pero en ese siglo ellos eran los únicos que tenían la verdad y solo lo del microscopio, y estoy hablando a la parte de un médico, solo lo del microscopio era cierto, lo demás es mito, y empezaron a decir que mito y leyenda eran sinónimos de falsedad.
o de fantasía, eso es mentira. La humanidad, por toda su historia, y 300 años son un periodo muy pinche frente al resto de milenios, la humanidad siempre tuvo el mito y la leyenda como un género literario que transmitía una verdad. Y tenemos que rescatar eso. Nos ayuda mucha gente, entre ellos Chesterton y Tolkien y Lewis, que dicen que el mito, la leyenda, es la forma en que el pueblo le devuelve la belleza la belleza original a ese hecho histórico. Y es cierto. El hecho es, sí, existió, pero nosotros por la pérdida de memoria y tal vez por algún racionalismo peor todavía, pierde su fuerza, pierde su belleza y su verdad. El mito es un género literario que le devuelve la belleza original a un hecho histórico. Siempre fue un medio para transmitir una verdad, hasta que vino la necedad de la ilustración, que cada vez estoy más peleado con él, pero no les voy a decir por qué en otro día. Otra conferencia, no se vale. Dios libre. No, yo no lo sé todo tampoco, por favor. Entonces, esto que usted dice me lo agradezco porque hay que rescatarlo, pero con un reto. Es que esa verdad histórica que transmite el mito, a usted y a mí se nos va a hacer difícil conocerla y entenderla si no tenemos la clave que descifra el mito y la leyenda. Ese es uno de los retos. Hubo un desligarse de aquel tiempo, peor en estos 300 años de que nos difamaron esto, y entonces hay que investigar y hay más para descubrir la clave que me descifra la belleza de ese hecho histórico. Usted tiene razón en cuanto al papel de nuestros mayores, por dicha, ahora les toca a ustedes. Hay que cuidarnos. A veces se puede hacer incluso fantasiosamente y no se arrepientan de eso, pero eso sí, saben la verdad histórica, ¿de acuerdo? Una vez a la abuela de Carmen, la catequista de La Laguna, ¿sí? Ella me dijo que la abuela contaba no sé qué y yo la mandé y le digo, dígale a su abuela, entreviste a su abuela y dígale que me diga eso. Miren qué hermoso el papelito, yo creo que lo conservo, creo. No lo voy a encontrar, tengo un desorden tremendo. El papelito era chiquitico, a mano. Y ella me hizo un resumen de la historia de ustedes haciendo una zambumbia de todo. Entre los piratas ya salieron los chinos que vinieron para el ferrocarril y el ahorcamiento de los chinos y el pirata tal. Ella supo de manera muy hermosa y creativa fundir todo. ¿Y es cierto a nivel histórico? No, es hermoso a nivel de tradición oral y más que tradición oral, de creatividad. Perfecto, está genial. Eso hay que saborearlo y cuidarlo. Pero ustedes, bueno, y la población, tenemos esto y luego lo embellecemos con todo eso. Si hay hasta pintura, hay música en torno a esta romería y a la Virgen, todo eso cuenta. Entonces los mayores cuentan también, con ese equilibrio que debemos ir guardando. Y creo que vamos quedando claros, conservando un tesoro. La romería es de ustedes, no es de Cartago, es creación de ustedes. La tercera interferencia que hubo, y me preocupa mucho que se pueda dar en el futuro, es esta. Pensemos que con buena intención, como Jarrás se volvió con cierto prestigio desde 1820, en 1920 creo que declararon un patrimonio oral las ruinas, o 19 por ahí. ¿Qué pasó? Al padre, creo que fue al padre Enrique Bolaños, me parece que ya no estaba Claudio Bolaños, se le ocurrió que sería bonito que la romería, por la causa de los piratas y la Virgen, participando un poco de esa necesidad de León Fernández de que la Virgen de Jarrás era para españoles y la Virgen de los Ángeles para los negros y los indígenas, cosa que es falsa, pero otro día hablamos de eso. Otra conferencia, no. Ya no. Resulta que a él le pareció muy bonito que, como se decía León Fernández, que era la de los españoles, traer a la colonia española el día de la romería. ¿Y qué pasó? Como por 10 años creo. Ahí ustedes van a hacer historia de los periódicos. Empezaron a entregar la romería a la colonia española y ellos se encargaban. Y hacían un despliegue en Jarrás que me parece bonito desde la cultura española, pero hubiera sido bonito en otra fecha, no en esa, de vinos, de bailes españoles, etcétera. Y fue una interferencia. A eso me refiero. No deben permitir que la romería sea organizada sino por el pueblo, ni siquiera por fuerzas políticas, por favor. Si se nos mete la política en esto, liquidado. Si se nos mete la cultura oficial, liquidado.
Yo estoy enojadísimo, pero este año estoy contento con el alcalde de San José. No voy a hacer política, no me interesa. ¿Por qué? Porque todas las procesiones de San José se le entregaron a la municipalidad y a un equipo de artistas en teatro oficiales, a los demás que supongo que les pagaban, y aquello se hizo tan profesional que ya no es el pueblo, ya no es el santo entierro acá de que lo haga el pueblo, si siempre ha sido piedad popular. No tienen que entregar la romería a fuerzas que no sean las del mismo pueblo unidas al párroco, porque también en algunos lugares se está pasando que aunque sigue en manos de la iglesia, como en Santa Cruz de Guanacaste, ahora la que lleva, la que le entrega el Cristo Moreno de San Juan a Arados es la reina de los festejos folclóricos nacionales, y resulta que esa cultura estuvo en todo el país y no es solo Santa Cruz, y es la reina de los festejos populares. Y no, antes lo llevaba, yo fui ahí una vez donde eso no se llenaba de parlantes y de caballos, y la llevaba el pueblo humilde en la espalda al Cristo de Esquipula. Y ahora saca el despliegue de coronas, vestidos, maquillaje y todas las entrevistas a la reina, y nadie entrevista ni al Cristo ni al más devoto del pueblo. Vean lo que puede pasar si abrimos la puerta a ciertas cosas. Que colaboren si quieren las otras fuerzas, pero de calladito en lo que tienen que hacer. Pero lo esencial de la romería tiene que estar en manos de la iglesia, con el párroco en la cabeza y ustedes también ayudando, y que siga, no solo se haga una cuestión cultural, sino que ver cómo la parte religiosa, que es el sustento y que fue la que la creó, se sigue dando desde la piedad popular. Eso hay que hacer. Y se le van agregando otros elementos muy bonitos de cultura, de arte, etcétera, en diferentes campos, que creo que es un fruto de la misma Virgen, de ustedes, de la piedad popular, y es importante, hay que hacerlo. Pero vean un ejemplo de cómo por un tiempo la tomó la colonia española, y es peligroso, ¿verdad? Y creo que he dado varios ejemplos de fuerza, de influencias externas que pueden ser positivas y ayudan, como el padre Juan Garita, y otras pueden ser, ¿verdad?, también pueden atentar. No digo que desaparezca, pero lo peor que a ustedes les puede pasar es que la romería se vuelva un producto folclórico, turístico, vendible, como veo que le puede pasar hasta los de Boruca y Terra, que ahora lo del diablito se anuncia en los medios y se invita al turismo a ir. Yo creo que están atentando contra algo. Vayan calladitos y los invitan, pero ahora se volvió, lo viste año en medios, grandes anuncios para ir no, por favor, no es un producto turístico, no hay que venderlo, por favor. Es algo importante de la cultura, no la folcloricen porque se le quitan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo tengo que irme para Heredia, tengan misericordia. Voy a más preguntas, si tengan preguntas, comentarios, vamos a ir abriendo este espacio para ir ampliando más la información. Hay más, pero como supondrán no podemos agotar el tema, ¿verdad? El tema muy importante a considerar aquí, y lo hemos manifestado los presentes, es justamente esa cultura y esa historia oral. Porque mucho de lo que hemos escuchado, de los que hemos leído el texto y los que no, hemos notado la diferencia en lo que nos enseñaron a nosotros y lo que realmente viene del proceso histórico. Pero no es un tema del cual sentirnos mal, como alguien en un momento puede sentirse engañado porque le han dicho, no, es que es parte del proceso histórico y cómo la colectividad y las mentalidades de la historia vienen a construir también nuestra identidad. Y no existe un mecanismo más claro, más concreto de transmitir lo que somos que a través de la enseñanza de padres a hijos, de abuelos a nietos y muchos, y luego hemos estado aquí, no hemos reproducido eso. El de Don Miguel tiene una pregunta. No, era nada más un comentario de lo último que hablaba, padre. Yo pienso que no somos nosotros los que tenemos que prevalecer, conservar la tradición de la romería. Dentro del que no, por políticas cambian de cura a párroco, entonces no sabemos qué tan mariano va a ser. Sí. Entonces depende de cómo sea el cura, así serán los hechos, ¿no?
tal vez no digamos mariano, entiendo lo que usted dijo y está bien, ¿verdad? No lo vean como si el cura es mariano o no, porque además tiene que ocuparse de la cristología, de la neumatología del Espíritu Santo. Estoy fachenteando con palabras de domingo. Uno tiene que hacer el ridículo de vez en cuando. Porque el cura tiene que ver todo, ¿verdad? No puede ocuparse solo de una tarea, menos hoy día con la población que tienen y las catequesis y todo. Pero yo creo que aunque un cura quisiera como intervenir, como quien dice, imaginemos lo peor, que un cura quisiera quitar la romería, no solo ustedes lo van a acribillar, sino que el obispo también le va a llamar la atención. Es que no se puede, ¿verdad? Eso en primer lugar. Luego, no es que vaya que ponerlo como requisito, pero sería muy recomendable que incluso el mismo obispo, cuando va a nombrar a alguien, recuerden que después van a cambiar al obispo actual también, le pidiera al cura que va a nombrar que primero le lea y le haga examen sobre estos libros, ¿verdad? No por nada, porque yo fui párroco y les digo, no es fácil. No es fácil, es decir, ni para ustedes ni para uno, es que ustedes también sufren, eso lo reconozco. Pero uno luego se va. Pero sí, hay que cuidarla y busquen la mejor manera, ¿verdad? A veces hay que saber dialogar y lo entiendo perfectamente. Pero nunca pensar, el cura puede ser que, no puede haber un cura que no sea mariano, pero lo entiendo porque ustedes son re marianos. El cura nada más es mariano, ¿de acuerdo? Y está bien. Él no está equivocado, ustedes tampoco. Pero sí hay que cuidar la forma, ¿verdad? Y yo lo digo muy fácilmente por dos razones. Lo aprendí de un cura que era más viejo que yo. Luego, dice que soy historiadora, ya ustedes sí se creen eso. Y luego, resulta que vine acá, ¿verdad? Entonces tuve un aporte de 3 fuentes que me ayudaron a valorar lo que ustedes tienen. Yo incluso puedo criticarles algunas cosas, pero lo haré con fundamento. Pero no se lo voy a hacer hoy, Dios libre. No salgo de aquí yo. Pero no son graves, pero uno puliría algunas cositas, pero ya con fundamento, ¿verdad? Pero sabe que hay algo que es genial y que ya forma parte religiosa y culturalmente de ustedes y son intocables, por favor. El cura que venga y haga mucho problemita, yo sé que el siguiente año lo van a cambiar de parroquia. Ustedes sean pacientes, defiendan lo que tienen que defender como debe ser, con respeto, ¿verdad? Y dialogando y todo. Y para eso la iglesia también tiene sus autoridades, tiene su obispo. Háganlo con paciencia también. Yo sé que nosotros y ustedes en algún momento tenemos que tenernos mutua paciencia, seamos sinceros, ¿verdad? Eso hay que decir. Pero usted tiene razón. Pero un cura tiene que ser mariano si es católico, pero no puede, tal vez no sea muy re-mariano, pero no está faltando. Pero ustedes tienen que serlo y tienen que cuidar. Al lado de lo que yo les digo, ustedes son re-marianos, entonces tienen que aumentar. El cura les dice, bueno, ahora ustedes van a ser requete cristológicos, porque Cristo es el centro. Entonces también hay que ayudarnos para lo que nos falta a uno, nos lo den y el otro, ¿verdad? Eso es importante. La fe tiene integra todo y hay que tenerlo en cuenta. Pero cuiden. Muchas cosas de paraíso hay que cuidarlo. Ustedes tienen tesoros en varios campos históricos y culturales, hay que cuidarlos. Porque ahorita los pueblos que están olvidando su cultura se están desbaratando con mucho más facilidad. No es que a ustedes no les vaya a pasar, pero cuiden eso que tienen, que lo sostiene realmente. Bueno, hablemos de lo mismo. Yo fui administrador por mucho tiempo. ¿Perdón? Me mandaba a comunidades, comunidades sacerdotes. Un sacerdote es un administrador, va a administrar. Yo como administrador lo primero que me dijimos era una monografía. Tiene que haber una monografía de historia de la esencia donde uno va a trabajar. No sé si aquí la religión, aquí la iglesia tiene una monografía donde esté sustentada toda la esencia de la historia de todo lo que hay en Paraíso, porque el primero que se enfoca a un administrador nuevo es dirigir directamente a la esencia del pueblo donde uno va a trabajar, del administrador. Así se da cuenta uno y uno se basa de lo que encuentra, es una monografía, así que de algo. Exacto.
Como le voy a hacer una broma, ¿de acuerdo? Usted me acaba de ofender. El cura no es un administrador. Sí, pero no es, cuidado, no lo vuelva a repetir. La tarea nuestra es sacerdotal. Pero le entendí. Porque, desgraciadamente, por la estructura de la iglesia, que en algún punto algunos hemos pensado, pero no van a hacer caso, que eso tendría que hacerlo los laicos. El cura es sacerdote, debería dedicarse solo a la parte pastoral. Yo no tengo que estar administrando firmas, cuentas, templos, techos, seguros, la hipóliza. Y lo último que provocó que yo renunciara a ser párroco fue cuando me pidieron la lista de mis proveedores. Y yo dije, hasta acá, no más. Y renuncié a ser párroco, porque no fue eso para lo que Dios me llamó y la iglesia me formó, ¿verdad? Pero le entendí perfectamente, está usted en lo correcto. Pero tal vez esa historia que, digamos, uno contiene que ustedes son los que sí, y ahí ustedes tengan en cuenta como humanos lo siguiente. ¿Cómo decir esto? Hay mucho que hacer, tal vez es la primera respuesta y a veces no queda tiempo. Luego, si al cura no le gusta leer, ¿ya me entendieron? Sí. Algunos nos da lo contrario, solo leemos. Daisy, yo no puedo obligarlo. La capacidad de cada cura es diferente. El carisma es diferente, interesante, ¿verdad? A mí los 8 años con el padre Gerardo Sanabria fueron interesantes y entre más viejo me vuelvo, más entiendo esos 8 años. Él también, yo creo. Y algunos de ustedes también nos han ido llegando a conclusiones. Él tenía un carisma, dice que yo tenía otros, no lo quiero asegurar. Y entonces, los curas somos humanos y tenemos todas esas capacidades ilimitantes, tengamos eso en cuenta. La otra, hay tanto que hacer, además de lo administrativo, que quien quita no le quede tiempo para leerse los libros que ya por dicha Paraíso tiene sobre su historia, ¿verdad? Paraíso es de los pocos pueblos que tiene varias obras sobre su historia, ¿verdad? Eso es un lujo y deben de ser conscientes de eso. Tal vez ya se acabaron las ediciones, pero por lo menos en la biblioteca municipal tiene que haber un ejemplar donde haya acceso a él. A veces algunos que han estado acá, tengo que ser sincero y agradecidos con ellos, me han dicho que se han leído eso, ¿verdad? Está el otro libro de Acuja, de Arras y... Exactamente, y algunos le han echado una ojeada, pero también están los del padre Florencio Castillo y todo esto, lo han intentado, ¿verdad? A mí algunos me han preguntado cosas de acá, me han pedido algún aporte para ellos. Entonces sí se ha intentado. Creo que los que han venido a Paraíso han sido pocos los sacerdotes que han venido a Paraíso y que no hayan entendido la romería. Creo que ninguno ha llegado a decir, voy a quitar la romería. Eso no se hace más, ¿verdad? Ninguno lo ha hecho. Sé de uno que pues hubo cierto problemilla, pero no llegó a tal extremo. Pero los demás yo creo que han ido ahí bien que mal, caminando con ustedes en la romería. Ahora, esperemos que no se vuelva a ofrecer alguno que venga tan radical que... No, y si viene ustedes lo echan, yo sé. No, con respeto, por favor, eso sí. Pero le agradezco su aporte, sí. Y se entiende perfectamente como educador, usted imagínese, sí. Tiene que conocer a dónde va. No, padre, tal vez para llegar ahí, por ejemplo, de la importancia de la tradición oral que hablamos ahora. Por ejemplo, hay 3 versiones, por ejemplo, del hallazgo de la Virgen, ya que sea la Lorenzo Bienvenida o la sí. Y la que conocemos, la Timbio, el hallazgo, la Virgen no se quiso levantar, se quedó allá, del miedo que le da al paraíseño cuando lo trae para acá. Eso que se va ocultando, porque, por ejemplo, ahora podemos ver un ejemplo de la importancia de la tradición oral, que, por ejemplo, y en esa dicotomía, con esas palabras de Montesioca, que del este y el oeste, que, por ejemplo, esta Semana Santa vemos aquí todas las procesiones en este lado y en este, todos estos pegados. Y si vas al oeste, todo las playas viejas, todo ese tipo de cosas, las tradiciones no se van. Inclusive se puede notar que hay otra versión, ¿verdad? No es el milagro de la Virgen, sino su terremoto.
¿Y quién dijo esto del oeste y el este? Es que aquí no van a la playa porque está Talamanca de por medio, si no irían. Que Talamanca siempre atajó a todo el mundo, a los españoles los atajó, ¿no? Querían entrar por allá y los atajó, y se vinieron de allá para acá y llegaron hasta acá y no se quedaron en San Ramón, que está más cálido, porque la idea era pasar a coger oro al Atlántico, pero los atajó otra vez aquí Talamanca. Si no hubieran seguido, y la capital estaría en el Valle de Estrella, se los aseguro. Sí. El punto es más conservador. ¿Perdón? Más conservador. Mira que es un término que yo ahorita no estoy usando mucho, no me gusta, porque he visto que ha sido una traición a la historia hablar de liberales y conservadores, patriotas y monarquistas. No ayuda a entender la historia, mira qué problema. Y ha sido una trampa, pero la entiendo perfectamente porque en eso crecimos, ¿verdad? Yo también recibí todo eso. Ahora estoy tratando de sacudirme, pero sí. Ahí yo insisto en la tradición oral. Tiene dos retos. ¿Para qué la queremos? Bueno, supongo que tiene más. Los artistas aquí presentes, poetas, pintores, músicos, esa tradición oral es un material sabrosísimo, y quien quita en medio de la mentalidad que heredaron lleguen a conclusiones bonitas que históricamente se pueden decir a partir de eso. Pero cuando vamos a hablar, en el caso del caso mío es el más ingrato. Yo tengo que saborear eso, pero si digo que estoy haciendo un estudio histórico, no me puedo atener a la tradición oral. Y si lo hago, luego tengo que enfrentarla a archivo, a documentación, porque vea lo que me pasó acá. No había eso, era la historia de Eladio Prado. A ustedes, a los artistas, pintores, músicos, y ustedes y a nuestros abuelitos y todo eso, porque la leyenda y la fantasía ocupan un lugar muy hermoso para educar a los niños, es vital. Pero para mí, que me toca esa tarea ingrata de ser historiador, no debe ser. Yo no puedo coger esa ruta, salvo que la pueda enfrentar a archivo, ¿verdad? Entonces hay que valorarla para aprovecharla en su razón de ser, es valiosísima. Pero cada cosa, ¿verdad?, en su lugar, cuando hablamos. Buenas noches a todos. Es un gusto que estén acá, qué gusto y que vinieron a escuchar la conferencia. ¿Tenemos otra conferencia cuándo? ¿Sobre el traslado? Sobre el traslado y luego sobre... ¿No se oye? Me parece que en septiembre y No, para nada, no se oye. Ustedes saben, la romería se hace por inicio, por la genera la parroquia, ¿no? La parroquia es la que genera la romería. La romería lleva todo un proceso que, bueno, he tenido la dicha de ahora que estoy en la casa, involucrar un poco lo que es la organización de la romería. Y eso lleva un proceso de hace 6 meses, sí, de comenzar a trabajar para que la romería se haga lo mejor posible. La romería aún no se ha declarado patrimonio nacional. Entonces, para poder hacer la romería hay que lidiar con cosas políticas, hay que lidiar con cosas de un montón de cosas que hay que lidiar. Entonces, es muy interesante que se alleguen por la oficina parroquial y cómo se organiza la romería. Porque es algo que a veces, o sea, hay momentos en que ha habido que lidiar con cosas que uno sorprende. Bueno, y ahora, últimamente estamos conversando aquí Antonio y yo, a ver si logramos que se declare de alguna forma que sea de interés. Creo que no, que las entidades políticas porque vean, tenemos problemas con el Ministerio de Obras Públicas, que hay que cubrir la seguridad de la romería, y hay que cerrar las calles para hacer la romería, y hay que decir a ese técnico que nos cubra con una puerta. O sea, son cosas que hay que buscar la forma de cómo solventar. Perdón. Me ha dado usted, ¿cómo se dice? No me jale la lengua, se dice. Me van a enojar conmigo los Álvaro y José. En primer lugar, estoy de acuerdo con esto último. No sé por qué un gobierno que tiene un ministerio, bueno, no empecemos con necesidades porque yo no me meto en política. Tiene un ministerio de cultura y atrofia la cultura popular. Pero la atrofia no porque no da premios y eso, porque eso más bien se queda en la élite. Lo popular, no podemos hacer turnos porque sale más caro pagar los impuestos
que hacer un turno. Entonces hay que venderle los chunches a los chinos, a quien sea. Y toda la cultura popular, el mismo gobierno o las instituciones de gobierno atentando contra la cultura popular, no entiendo, ¿verdad? Pero esto que usted acaba de decir, igual. Hemos elegido un montón de gobernantes jovencillos que no entienden ni papa de un montón de cosas, son de la nueva generación de internet, y se les ocurre cada cosa. Y yo no sé por qué votamos por ellos. Yo ahora, no es que si digo esto, decir que estoy haciendo política. Bueno, yo no voy a votar, entonces lo digo. Si alguien me ofrece un partido cuyos diputados vayan a ser mayores de 60 años, voto, si no, no. Ya basta. Es un desastre hasta legal y claro, justificable, y el proyecto lindísimo, pero vea lo que pasa. ¿Cuándo pasó esto en Costa Rica? ¿Cuándo un gobierno nos impedía? Ni siquiera los liberales de finales del siglo XIX, que lo pusieron en una ley, lo respetaron al momentito, ya estaba Costa Rica haciendo procesiones por todos lados, a pesar de que estaba prohibido. Defiendan su romería y díganle no vamos a pagar nada. Y estas son nuestras calles, nos trasladaron aquí ustedes, nos hicieron esa ingratitud y ahora viene usted. ¿Cómo hacemos? Porque nos estamos permitiendo que los gobiernos nos impongan leyes a cada rato, y no hablemos de la educación y de los pobres padres que no tienen autoridad sobre sus hijos. ¿Y todo es legal? Bueno, ya me desahogué. Ahí termina eso. Por favor, no me declaren patrimonio la romería. No hagan eso. Yo sé que hay una intención buena, pero no la hagan. No empiecen a atentar contra la romería. Vale, pero es el choque de... ¿Por qué? Se libran de impuestos si se declara. Sí. No, por favor, primero hagan un turno para pagar los impuestos, pero no hagan eso. Están declarando, es una interferencia civil y después nos vamos a arrepentir como iglesia porque estamos entregando las cosas. Luego vendrá otro proyecto de ley que dirá que todos los patrimonios del gobierno declarados son propiedad privada de ellos y se van todos. Entonces no se imaginan la creatividad que va apareciendo cada rato, y porque leen diputados que solo ven internet. Ahora la Semana Santa de Guatemala la declararon patrimonio inmaterial de la humanidad. Y están armando unos enredos horribles que yo no sé en qué va a parar eso. Por favor, esto es de la viejita que reza el rosario todos los días. Esto es de la romería de ella, no de un patrimonio declarado. ¿Y quién quita? Yo ahora, por ejemplo, que me declaren una iglesia patrimonio cultural, no, por favor, no. Si hay un abogado que nos pueda ayudar a quitar eso, no porque esté de acuerdo que un cura venga y destruya, es que hace el turno el pueblo para pintar la iglesia, se mata trabajando. No pueden clavar un clavo si no viene el ingeniero. Aquí hay que pagarle prestaciones, sueldo escolar, el seguro, la pensión futura, un buen sueldo, y si él dice que no, no se puede. Y luego, si dice que sí, no pone un 5, la plata la puso el pueblo con el turno. Yo estoy también a ver, creo que se puede a nivel legal quitarle a un templo esa bendita ley de patrimonio cultural. Me da una pena porque sé lo que se supone que debería ser el Ministerio de Cultura. Me da pena, pero de ahí se convirtió en una traba. Y ahora esto. Por favor, no necesitamos de declaraciones oficiales, culturales, ni nada. Ya tiene el valor, ya es suyo, no necesitan eso, por favor. Y sé que es moda, sé que por todos lados está pasando. Declaración de patrimonio, declaración de interés cultural, declaración de patrimonio inmaterial. Pero en lo religioso, yo no... ¿Cementerio indígena? ¿Puede ser patrimonio el cementerio indígena? No es indígena. El patrimonio colonial, perdón. Bueno... Como es un cementerio, bueno, por sí que los cementerios nos quitaron, gracias a Dios, desde 1884, entonces ahí no podemos intervenir, pero ese con mucho más razón sí se debiera, por lo que pasó con él, ¿verdad? Y lo que ha pasado, sí debiera, ahí sí tiene razón, la iglesia no tiene que intervenir nada ahí, igual el cementerio de acá nosotros no intervenimos, y ya cuando se nos dice que van a intervenir en el valor inmaterial cultural de los novenarios, yo digo, no, yo lo mando a abrir churros. Eso es religioso, eso es nuestro, ya eso no. Lo otro, el cementerio me parece que sería urgente hacerlo, por lo que ha pasado, ¿verdad? Eso sí. Todo tiene su pro y su contra. Yo sé que incluso, voy a reconocerlo, hubo curas que cometieron atentados contra el valor arquitectónico, cultural de algo.
pero y lo otro también resultó ser una traba y no es justo, ¿verdad? Pero eso sí, mejor hacemos un turno para pagar los impuestos. Lo vamos a titular así para vergüenza del gobierno, del ministerio, quien sea. Turno para pagar impuestos de los gobiernos, de las instituciones de gobierno para hacer la romería. Para darle turno, porque ya fue. Por un prejuicio X se metieron todas estas leyes exagerando. Yo no venía a eso, que ustedes me estiraron la lengua, por favor. Creo que de esta manera queremos cerrar. Es una forma como la Asociación Cultural Bujarrás y desde aquí, desde el Museo Histórico Religioso de Bujarrás, hemos querido y queremos que se abran espacios para reflexionar, para aprender, para volver a leer y conocer el patrimonio y la identidad del cual todos somos herederos. Entonces, es parte de la dinámica que tenemos que hacer en esta sociedad tan ajena y tan indiferente a conocer su historia, su cultura, su identidad. Sí. Son espacios que tenemos que construir. La gente no va a llegar a un lugar donde no hay. Hay que hacer espacios para que las personas puedan acercarse y puedan empezar a difundir ese conocimiento y hacer esta lucha contra tanta influencia en contra del patrimonio y de la cultura. Agradecerle al Padre Manuel, como siempre, los que hemos estado cerca y hemos conocido su trabajo y sus conferencias, salimos muy enriquecidos de toda la información que nos aporta y nos permite pues hacer reflexión sobre todo esto que lo hizo cuando estuvo aquí en la parroquia, sacudiéndonos a los paraiseños, ya viendo, conozcan su historia, que es muy importante y todavía al día de hoy. Por eso queremos, de parte de la asociación, quiero invitar aquí a don Miguel, tenemos unos obsequios que se han realizado en torno a la figura de la romería. Don Miguel, ¿qué nos plantea de ello? Un pequeño souvenir, padre, solamente. ¿Así? La presentación de la romería. Yo moví la mesa y la boté. ¿De mano usted? Me van a matar. Espero no echarla a perder. Son dos. Aquí ya entendí cómo va la procesión. La presentación de la romería con la Ajá, sí. cimarrona, Ajá. payasos. Ah, Es todo collage. ya. Mire. Así. Esto cuesta rescatarlo. No en que sí saben qué hay, pero cuesta rescatarlo como para incluirlo en la procesión, porque a finales del siglo XIX y principios del XX atentaron con la cultura popular las élites, porque esto estaba presente en la procesión, pero de manera solemne. Iban al frente de la Virgen y del Santísimo en las procesiones, y lo lograron quitar porque era incivilizado, y ahora había que hablar de civilización y progreso. Esa fue, ¿verdad? Finales del siglo XIX y XX, esa fue la gran cosa. Pero esto estaba presente en la procesión. Es parte de lo que también nuestra cultura está. Quiero ofrecernos un muy fuerte aplauso al Padre. Gracias. Es más importante el texto del Padre y conocer el origen o la esencia de nuestra romería, es mirar atrás. Nuestro pasado ahí y la añoranza de ese pueblo que se fue arrancado de su tierra. Ahí camina la romería. Y acompañado siempre de la patrona. Un pasado que nos recuerda dónde venimos, y cuando vamos, pues además de lo que la tradición ha enseñado en torno a la figura de la Virgen, es recordar que nuestro origen, nuestras raíces están en la cabeza. Entonces, como buenos paraiseños, queremos también invitarles a que podamos compartir también aquí una comidita, un arroz que hemos preparado, y vamos a seguir conversando ya cada quien en particular. Y si se ve. Una cosita, quiero felicitarles a ustedes, a la Asociación Cultural, por lo que han venido realizando ya varios años, ¿verdad? Un trabajo muy valioso, todos los sentidos, todos los aspectos,
para el desarrollo y el desarrollo integral de la agricultura para diseño y también para la formación y la educación de los que integran sus Muchas gracias. Pues es una labor de todos. Y como lo expresamos siempre como amigos en la asociación, cuando nos reunimos también a hablar de historia, a planear proyectos, pero sintiendo los amigos, sintiendo los miembros y herederos de una misma comunidad, de una misma herencia.